Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y esta noche vengo a proponeros un vídeo que pertenece al área de formación, porque siempre digo que tener información nunca está de más y nos puede ayudar a tomar decisiones con por lo menos mayor conocimiento, en el sentido de conocer las posibilidades que hay y a partir de ahí pues tomar una decisión acerca de cualquier tema en concreto. En este caso vengo a hablaros de los filtros corporales, o lo que en medicina natural se conoce como emultorios. Siempre digo que todas las personas que tenemos coche, y las que normalmente no tienen coche también son conscientes, sabemos que para que un coche esté en buen estado y pueda mantenerse en el tiempo, necesita pasar ciertos controles, es decir, por lo menos una vez al año solemos llevar el coche al taller para que hagan las revisiones pertinentes, pues el líquido de frenos, miren los amortiguadores, si hay que cambiar las ruedas o si la presión de las ruedas está correcta, pues todo aquello que permita que el coche siga funcionando y no nos dé fallos y se pare en cualquier momento. Bien, pues el cuerpo realmente le pasa lo mismo. En el cuerpo existen unas vías de eliminación que son las que van a permitir la eliminación de todas aquellas toxinas que se generen tanto de forma endógena, es decir, las que fabrica nuestro propio organismo, por ejemplo, pueden ser las hormonas sobrantes, el ácido úrico, el exceso de colesterol, o por ejemplo las toxinas que se derivan desde el exterior, es decir, por contacto externo con ellas o por ingesta de sustancias, alimentos o medicamentos, o contaminación, por ejemplo, alcohol, tabaco, pesticidas, herbicidas, todo aquello que entra desde el exterior y que realmente también es una toxina. Entonces, estos filtros corporales son los encargados de gestionar estas toxinas y eliminarlas al exterior del cuerpo. Para que ellos puedan funcionar, para que estos filtros funcionen y cumplan su cometido correctamente, nosotros podemos favorecer o podemos hacer dos cosas. Una de las cosas es favorecer su proceso depurativo, es decir, escogiendo alimentos naturales, frescos, alimentos que no sean procesados, que permitan no añadir más toxinas de aquellas que el cuerpo tiene que generar endógenamente, de forma interna. Entonces, también podemos utilizar plantas, por ejemplo, que ayuden a la estimulación de estos filtros o estos sistemas de eliminación. Esa sería la primera parte, es decir, vamos a favorecer su proceso depurativo. Pero hay otra cosa que podemos hacer, que es no entorpecer la función de eliminación. Y esta parte es muy importante, porque últimamente hay un boom de detoxificación, zumos, batidos detoxificadores, pero realmente tenemos que ser conscientes que lo más importante es no incluir más toxinas de las que ya el propio cuerpo genera. Es decir, tenemos que evitar tomar alimentos o sustancias que interfieran en el funcionamiento de las vías de eliminación. Por ejemplo, véase alimentos procesados, harinas refinadas, azúcares simples, sal común, sal de mesa, un exceso de lácteos que bloquean mucho el sistema linfático. Además, el sistema linfático es un sistema corporal que no tiene bombeo, no es lo mismo que ocurre con el sistema circulatorio, que gracias al corazón hay un bombeo y hay un flujo constante, hay un movimiento. El sistema linfático necesita de un bombeo externo, como puede ser, por ejemplo, caminar o correr, aunque no sea a una velocidad y con una intensidad muy grande. Y realmente eso va a permitir que haya una estimulación del sistema linfático. Bien, pues los lácteos son alimentos que se llaman mucógenos, igual que los cereales, por ejemplo, también son mucógenos, es decir, son alimentos que generan moco en el cuerpo y bloquean mucho el funcionamiento del sistema linfático. Por ejemplo, el gluten es otro alimento que también en exceso el cuerpo no se lleva muy bien con él, no lo tolera muy bien, porque realmente es una sustancia que al final es como una especie de pegamento. De hecho, se utiliza muchas veces como pegamento. Entonces, bueno, pues es una sustancia que realmente el cuerpo tampoco tolera demasiado bien y que normalmente suele hinchar a las personas. De hecho, normalmente en la consulta, cuando suelo recomendar que la persona deje el gluten durante un mes por lo menos, la persona lo que nota es que se deshincha. Entonces, bueno, pues eso también nos dice mucho de si ese alimento realmente es un alimento que le sienta muy bien al cuerpo o no.
Por ejemplo, conservantes, medicamentos, también bloquean muchísimo, por ejemplo, normalmente los medicamentos son liposolubles y bloquean el funcionamiento correcto a nivel de detoxificación hepático del hígado. Los potenciadores del sabor y un larguísimo etcétera. Todas estas sustancias o alimentos lo que van a impedir es el correcto funcionamiento de estas vías de eliminación, con lo cual si queremos ayudar a estas vías de eliminación lo que tenemos que hacer es precisamente no tomar o no estar expuestos a sustancias que entorpecen ese trabajo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el organismo es un totum físico, es una totalidad física, mental, emocional y espiritual, y cuanto mayor conocimiento tengamos acerca de cómo funciona en todas sus dimensiones, pues mayor capacidad de elección vamos a tener de lo que realmente le beneficia o nos beneficia y de aquello que nos perjudica. Por eso quería hablaros de los emultorios o de los filtros corporales y os los voy a exponer de una forma bastante por encima, de puntillas, porque se podría hablar durante mucho tiempo, pero simplemente para que tengamos una idea de cuáles son los filtros y pues que realmente tenemos que intentar favorecer su funcionamiento. Dentro de los filtros corporales se pueden establecer varias clasificaciones. Una de ellas, la más común, es hablar de filtros principales, filtros accesorios, filtros que llamamos específicos y los filtros secundarios. Los filtros secundarios son los que se activarían, es decir, se pondrían en funcionamiento cuando los filtros principales o los accesorios y específicos están bloqueados, es decir, están saturados. Yo siempre digo, cuando explico estas cosas o cuento estas cosas, siempre digo lo mismo. Imagínate que estás en un trabajo y te exigen trabajar las 24 horas del día. Llegaría un momento en que te saturarías y no podrías, tendrías que derivar en otra persona o dejarías el trabajo. Pues a los filtros les pasa lo mismo. Bueno, entonces para no extenderme demasiado, los filtros principales los podemos dividir también en dos tipos. Son los principales internos, es decir, que limpian la toxicidad desde el mar que rodea a las células hasta los filtros externos, que van a ser riñón e hígado, que son los que van a eliminar las toxinas al exterior del cuerpo. Bueno, pues los internos son lo que llamamos en medicina natural el mesénquima, es decir, el mar que rodea a todas las células, y luego el sistema venoso y el sistema linfático. Estos dos sistemas corporales son los que se van a encargar de derivar las toxinas, es decir, llevar las toxinas hasta el hígado y el riñón, que van a ser los dos órganos que van a eliminar al exterior. Después los accesorios son la piel y las mucosas, que normalmente se activan cuando fallan los principales. Los secundarios se activarían cuando estos accesorios también ya están saturados. Bueno, pues muchas veces se producen eczemas o personas que tienen alergias o tienen expresiones en piel. Cuando en medicina natural hacemos un tratamiento, una buena depuración, una activación de estos filtros, de las vías de eliminación, y hacemos una dieta, por supuesto, que es la base, que acompañe y que no entorpezca, normalmente los problemas de piel suelen desaparecer. Así que muchas veces no es tanto la causa externa lo que tenemos que tratar, sino más bien la causa interna. Finalmente tenemos los accesorios específicos y secundarios. Los específicos son pulmón e intestino. El pulmón elimina sus toxinas a través de la respiración y el intestino, pues lógicamente a través de las heces, también es otra vía importantísima de eliminación. Y luego finalmente tenemos los emultorios secundarios, que os decía que se activan cuando ya todos los emultorios están saturados, o los filtros, y son los ojos, que eliminan toxicidad a través de las lágrimas, son los oídos, que normalmente se genera una cantidad mayor de cera de lo que suele generarse, y es también una expresión de que hay mucha toxicidad interna, y después el aparato genital femenino, en caso de un exceso de flujo, también suele indicar una saturación a nivel de toxinas. Bien, pues esto es lo que os quería contar. Espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, por favor, compartid la información y nos vemos en Alimenta tu Vida. Muchas gracias y hasta pronto.